La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del Dr. José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, nuestro invitado especial, el exministro Diego Molano, candidato a la alcaldía de Bogotá, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Iniciamos con un breve resumen internacional de todo lo que está pasando en el mundo y especialmente tasas de interés en Japón, que tiene que ver que, pues obviamente han estado en negativo. Japón es una excepción y le ha demostrado al mundo que se pueden tener tasas de interés baratas o económicas y tener una política expansionista monetaria y que no tiene efectos sobre inflación. Entonces, eso es un esquema económico bien interesante. Sin embargo, se está planteando inclusive subir de -1 a 0 la tasa de interés. En este momento está en negativo y se ha planteado por parte del Banco Central de Japón subir la tasa de interés porque tiene unos brotes inflacionarios, pero no son grandes. Realmente una inflación que no pasa el 4%, el 3 punto algo. Sí, entonces la revisamos en unos segundos, pero la idea central son dos miradas en el mundo de la política monetaria. Una que es hay que subir las tasas de interés para controlar la inflación y resulta que da el efecto contrario. Se lleva a un país a la recesión económica, hay desaceleración y obviamente, como lo hemos explicado de manera muy pedagógica en Panorama Económico, la inflación está en otro lado. Son los costos de producción, son pues obviamente la tasa de interés, todo lo que tiene que ver con bloqueos, con la logística, con todos los elementos que hacen parte de la canasta de los costos de un empresario. Cuando a un empresario le suben la tasa de interés, pues obviamente esos costos los traslada al consumidor. No los va a asimilar y a guardarlos, es decir, no, yo soy tan buena gente que no le subo el precio al producto. Entonces, esa situación es clara en el caso de Japón y pues iniciamos con esos indicadores, Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro invitado de hoy, nuestro invitado especial Diego Molano, candidato a la alcaldía por Bogotá, ingeniero de sonido Luis Daza y José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente, hablando las tasas, recordemos, de los bancos centrales más importantes del mundo. Recordábamos que esta semana, Luis Alberto y estimados oyentes, estaba la Reserva Federal reuniéndose para ver si hacían una subida de tasa o la dejaban estable, ¿no? Estábamos mirando que la inflación de Estados Unidos venía descendiendo los últimos meses, pero en el último venía haciendo un rebote otra vez al alza. Y muchos estaban dudando en el mercado si mantenían la tasa de interés por parte del Banco Central estable en el 5.50 o la subían. La noticia fue que la Junta decidió, en cabeza de Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva, dejar la tasa estable en el 5.50%. En el caso del Banco Central Europeo, que recordemos rige la política monetaria para los países de la zona euro, lo vemos en 4.50%. En el caso del Reino Unido, 5.25%, Suiza 1.75%, Canadá 5%, Japón, de lo que hablaba mi estimado colega, está menos el 0.10%. Japón tiene un caso que es diferente a muchos países. Si bien es cierto, recordábamos, profesor Luis Alberto, que Japón, el yen japonés es una de las monedas reserva a nivel mundial, ¿no? Como moneda reserva, pues a veces de cierta forma se puede dar el lujo de emitir dinero. ¿Por qué? Cuando hablamos de reserva es porque muchos bancos centrales, muchos bancos del mundo y muchos capitalistas se refugian en el yen. Al ser un refugio, obviamente es una moneda que sirve como refugio, valor a nivel de capitales. Pero obviamente Japón dicen que ya no lo podemos tomar de ejemplo porque desde los años 90, 80, 90 tuvo la década perdida. Japón tuvo un crecimiento muy rápido de su economía, pero obviamente muchas, por ejemplo, compañías en la crisis de las .com, habían muchas japonesas, también se quebraron. Empresas que valían 80.000, 100.000 millones de dólares llegaron a desaparecer del mercado. Recordemos que Japón hoy en día es la tercera economía del mundo por Producto Interno Bruto. En el caso de la India, recordamos ya está en el 5º puesto a nivel global por PIB. Vemos que está en el 6.50%, la India. Esto hablando de la tasa de interés del Banco Central de la India. En el caso de China, 3.45% y Brasil bajó su tasa al 12.75%, después de tenerla en el 13.25, ¿no? 13.75, corrijo,
creo que es. Bajó 50 puntos. Sí, 13.25 sí, pasados. ya vamos a revisar precisamente el tema de la tasa en Brasil, que recordemos que Brasil llegó a tener inflación por encima del 10%, pero dejó la tasa de interés por encima del 13% durante pues gran parte del año pasado y de este. Pero vamos a mirar precisamente el tema de inflación, cómo está funcionando en el mundo y en América. Miramos que China pasa de una inflación negativa del menos 0,3 al 0,1%. Suiza en el 1,6, Arabia Saudita pasa del 2,3 al 2. En el caso de Estados Unidos, recordábamos que la inflación estaba rebotando al alza del 3,2% al 3,7%. Entonces, precisamente por eso es que el mercado, Luis Alberto, estaba pensando que de pronto posiblemente se iba a subir la tasa, ¿no? Porque la inflación está subiendo, recordamos, del 3,2 la inflación pasó al 3,7%. Y la tasa, más sin embargo, la dejaron estable en el 5,50. Miramos Canadá, 3,3. México baja la inflación del 4,79 al 4,64. En el caso de Francia, 4,9. Y miramos la inflación de las inflaciones más altas del mundo. Miramos, por ejemplo, a América, que tiene un campeón obviamente no es medalla de oro, sino de medalla de deshonra por el mal manejo económico. Venezuela pasa del 404% al 398%, Argentina 124%. Pero miremos Colombia, 11,43, venía del 11,78. Perú baja la inflación del 5,88 al 5,57 y Chile en el 5,3%. Pero los países con más baja inflación de América, vemos que Costa Rica ya tiene una inflación negativa de menos el 3,28%. Es el país prácticamente que no tiene inflación en América, sino que la tiene negativa. Y Panamá en el 0,58% son los países de América con más baja inflación. Perfecto. Y el fideicomiso, que es una figura que utilizan en España, lo utilizan en Estados Unidos, que básicamente es una forma de evitar facturar impuestos. Eso es una figura de hacerle un poquito de esguince a la facturación alta de impuestos. Entonces el fideicomiso se utiliza es para dejar a un tercero la fortuna que se hizo, grandes millonarios la utilizan así, y a través de eso pues se representa quién va a manejar los bienes en ese fideicomiso. Entonces, quién va a ser el fideicomisario que permita esa utilidad de los bienes, y la persona si obviamente sigue controlando la riqueza. O sea, no es que la entregan sí en fideicomiso, pero si la persona establece una cláusula que hasta que muera es cuando las personas a las cuales les ha asignado el fideicomiso pueden usufructuar esa riqueza que dejan los grandes millonarios del mundo. Entonces la están utilizando mucho esa figura del fideicomiso en Estados Unidos, en España, en Europa en general. Y repito, es para evitar todo el proceso de transacciones, porque si yo tengo 10.000 millones de para dólares... proteger capitales, proteger capitales y obviamente bajar también la tributación, porque si usted hace una venta de un bien, de otro bien, y así sucesivamente, por cada uno tiene que facturar impuestos. Claro. Entonces, al hacer un solo paquete de fideicomiso, entrega sus bienes y transitoriamente, hasta que muera la persona, los puede utilizar la familia o la persona a la cual ha sido asignado ese fideicomiso. Sí, precisamente qué bueno que lo cita, profesor Luis Alberto, porque imagínese que en Corea estaban asustados. Usted recuerda compañías como la Hyundai, como Samsung y como muchas otras. Ellos tenían, por ejemplo, en cabeza unos accionistas muy grandes, pero creo que en Corea el tema de las sucesiones y el tema de dejar dinero a sus hijos y a terceros como que es bien castigado. O sea, las tarifas tributarias son altísimas. Entonces, obviamente, eso degrada mucho el capital. Países como España, recordemos, que vienen en la senda de castigar mucho el capital, las inversiones, pues por eso es que muchos empresarios y muchas empresas se han ido de España. Hay un caso muy clásico que es el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. Sí. Resulta que él tiene una empresa de ingenieros, creo que él hace trenes o metros, y a nivel global él factura mucho afuera. Entonces se le decían, venga, y el tema de la tributación, lo mismo que usted está hablando, él decía, mire, es que la mayoría de lo que yo facturo está afuera. Entonces, ¿cómo me van a castigar en España? Entonces me toca irme de España. Entonces ahí es cuando también hay que mirar que el país no se convierta en un infierno fiscal, porque obviamente es importante el sistema productivo y todo lo que tiene que ver con generación de empleo, desarrollo, pues que esto lo hacen las empresas, ¿no? Entonces miramos que
recordamos que dentro de los paraísos fiscales que son opuestos a esto, más apetecidos en el mundo están Islas Caimán, está Suiza, países con baja tributación, lo citábamos, está Irlanda, está Singapur y algunos otros también, por ejemplo, de Medio Oriente, ¿no? Perfecto. Vamos hoy en este panorama internacional a hacer un giro al análisis nacional de los temas más importantes y hace referencia a temas de inflación, al tema de mercado de capitales, y en cuanto a mercado de capitales vamos a escuchar brevemente al superintendente financiero que hoy participó con Asobancaria en el simposio 34ª versión del simposio de mercado de capitales, hablando precisamente de que hay un bajo ahorro en Colombia y que básicamente el 90%, 88% se va para consumo de los ingresos y solamente el 12% se va para inversión. Entonces, cuando un país tiene una baja tasa de inversión, pues es muy difícil que tenga un mercado de capitales creciendo porque no hay ni demanda de documentos, ni demanda de papeles, porque no hay esa capacidad de compra, de activos, ni tampoco obviamente salen muchos oferentes al mercado porque no hay a quién venderles. Entonces, claro que oferentes, de pronto en este mercado de capitales en Colombia, de pronto hay más que lo que es demanda, ¿no? Sí, de acuerdo. Por el momento. Pero hay una cosa que debería citar ahí, profesor Luis Alberto, que es todo lo del tema tributario, que también está frenando eso, ¿no? Sí, pero escuchemos al superintendente financiero en 2 minutos, básicamente, cómo resume la situación. Aumentar el ahorro, extendiendo la captación. Y eso significa que los bancos tienen una enorme tarea en este tema. Tenemos que ser mucho más creativos para extender esa captación, aunque sea de pequeños recursos. Decía, el mercado de capitales no tiene todavía los mecanismos suficientes para poder resolver este problema, porque hay un problema de ahorro también. Y necesitamos hacer eficiente la intermediación entre el ahorro y la inversión. Y para eso es el mercado de capitales, para eso debe ser el mercado de capitales. Y necesitamos aumentar el financiamiento de la inversión y reducir el del consumo. Y eso significa precios. O sea, tenemos que hacer las tasas de interés sobre los préstamos del consumo mucho más caras que las tasas de interés sobre los préstamos a la inversión. Entre otras cosas, para reducir los costos de las empresas, como veíamos anteriormente. Es que sin desarrollo financiero, insisto, no hay desarrollo económico. Porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión. Y no hay manera de promover, intermediar eficientemente entre el ahorro y la inversión. Y si no hacemos desarrollo económico, pregunto yo, ¿cómo vamos a resolver el problema de la pobreza que mencionaba anteriormente? 39% de los colombianos. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la vulnerabilidad? Gente que sale de la pobreza, pero en cualquier momento puede volver a la pobreza. 70% de la población colombiana, 35 millones de compatriotas. Esa es la situación. Necesitamos ambas cosas, necesitamos desarrollo financiero y necesitamos desarrollo económico. Y esta es una tarea de todos, esto no es una tarea exclusivamente ni del mercado de Hacienda, ni del Ministerio de Hacienda, ni de la Superintendencia Financiera. Es un problema de todos, de los emisores, de las empresas, pero también de los ciudadanos. Ahora uno se pregunta, ¿estamos promoviendo una integración regional del mercado de valores en estas condiciones? ¿Es realmente importante tanto esfuerzo que se está haciendo? Nosotros somos una de las más pequeñas. La legislación requiere concertar legislaciones tributarias y monetarias que son absolutamente diversas. Interesante este análisis que hace César Ferrari, que muchas veces nos ha acompañado aquí en La Voz del Derecho. Él es profesor de la Universidad Javeriana y pues ha estado en el Fondo Monetario, también fue director del Banco Central de Perú. Entonces, este análisis que hace es básicamente tasas de interés un poco más altas para consumo y tasas de interés más baratas para empresas, un elemento importante. Y lo otro, pues obviamente, él ha manifestado en muchas ocasiones cómo debe darse una interconexión del sector privado al sector público, y lo ha expresado que este gobierno no es ni socialista ni comunista, sino que este gobierno lo que quiere es dinamizar el capitalismo social, o sea, que le llegue mucho más oportunidades a los de abajo, que obviamente los de arriba también sigan subiendo, pero que también los de abajo puedan subir. Entonces, esa es, dijéramos, la expresión que siempre Ferrari la ha utilizado como catedrático en sus libros que ha escrito y ahora como superintendente financiero, Alejandro. Sí, algo muy importante. Hay dos cosas importantes que ha tenido Ferrari en este comentario que me parecen positivos. Uno, de pronto bajar la tasa a los inversionistas, que eso es positivo. Dentro del mercado de valores, profesor Luis Alberto, no sé si usted conoce que hay un tema de préstamos y de repos, ¿sí? Que eso es un préstamo que hace la bolsa a los que están comprando y vendiendo acciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay una cosa de lo que usted dice, pero ellos sí tienen una contradicción en el gobierno,
que uno no puede estar hablando de inversiones cuando le sube los impuestos a ganancias ocasionales, a las utilidades y a los dividendos. Entonces se vuelve precisamente un discurso contradictorio, porque él mismo lo dice. Si nosotros queremos ser un mercado grande, dinámico, nos toca incentivar la inversión. ¿Y cómo se hace eso? Pues quitando impuestos o disminuyendo impuestos y generando incentivo a la inversión. Porque recordemos que las empresas, una de las formas de recoger capitales es vender gran parte de sus activos para recoger liquidez a través de eso. Mire que esa fórmula la hizo David Vélez, el dueño de Nubank. El dueño de Nubank precisamente listó su empresa en el mercado de valores de los Estados Unidos, creo que está listada también en Brasil, y lo que hicieron esas rondas fue recoger capital, liquidez, precisamente para usarlo para los mismos créditos. Entonces es positivo. Entonces hacemos el llamado porque dicen que el presidente Petro también está haciendo en Estados Unidos unos comentarios que son contradictorios con el tema del petróleo, el carbón y el gas. Dice que Colombia que no haga más eso, pero entonces obviamente las finanzas fiscales, ¿para dónde van? ¿Para dónde va el sector más importante en Colombia a nivel de exportaciones, ¿no? Pero hoy les tenemos un invitado muy especial, una persona que va para la alcaldía, una persona que ha trabajado en la seguridad nacional, que ha tenido muy buen desempeño, es una persona que precisamente sacó sus banderas como independiente en un movimiento que se llama Reconstruyamos Bogotá. Acá les tenemos un candidato que va por la alcaldía, una persona que ha sido incansable en el tema de seguridad en Colombia. Recordemos que fue ministro de Defensa del 2020 al 2021, es egresado de la Universidad del Rosario en Administración de Empresas y le recordamos que es pues candidato a la alcaldía de Bogotá. Aquí les tenemos con ustedes a Diego Molano. Diego Molano, bienvenido a este programa de análisis económico, nacional e internacional, y también donde se hace algo de control político. Bienvenido, los micrófonos son tuyos. Cuéntanos cuáles son tus banderas, cómo ves a Colombia, cómo ves a Bogotá, que vas para Bogotá, cómo de pronto nos puedes hacer un resumen de qué es lo que, por qué es tan importante la seguridad, no solo para los negocios, los ciudadanos, sino la ciudad y la capital del país. Bueno, un saludo muy especial a todos. Muchas gracias por la invitación a este importante programa, un reconocimiento a lo que significa esta emisora de La Voz del Derecho para la Democracia y especialmente el énfasis que ustedes hacen de discutir los temas económicos en un país que está viviendo una coyuntura muy compleja desde el punto de vista económico. Vamos a la alcaldía de Bogotá por un movimiento independiente, como usted lo mencionó, de Reconstruyamos Bogotá, y tenemos 3 propósitos. ¿Cómo reconstruimos la confianza para lograr, primero, más seguridad por el miedo, la desazón y el nivel de inseguridad que tiene Bogotá? ¿Cómo reconstruimos la movilidad ante una ciudad que hoy está paralizada por el trancón y con un estrés permanente para sus ciudadanos? ¿Y cómo reconstruimos la calidad de vida a partir de generar empleo, de tener mayor productividad, de un sector productivo mucho más pujante en la ciudad? Hemos hecho un recorrido por la ciudad desde hace muchos años. Yo fui concejal de la ciudad de Bogotá, elegido alguna vez el mejor concejal. ¿Qué año? Eso fue en el año 2016 al 2019. Fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, manejando todos los programas, especialmente de primera infancia. ¿Cuándo estuviste de concejal la alcaldía en gobierno de quién? Peñalosa. Peñalosa. Del 2016 al 2019. Fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También manejé el programa de Familias en Acción del año 2002 al año 2010 y tuvimos un trabajo muy grande con todas las familias más vulnerables en ese apoyo con subsidios para mejorar la nutrición y la educación de las familias más vulnerables del país y de la ciudad. Por eso la apuesta que tenemos ahora es cómo controlamos y mejoramos la seguridad, que está desbordada. Tenemos una ciudad, como lo hemos evidenciado, en donde se incrementaron los hurtos más del 26%, el secuestro en más del 30%. ¿Tú crees que esto exactamente tiene que ver con el actual gobierno? Tiene que ver mucho, totalmente. Porque hay 2 factores que han incrementado la inseguridad. En primer lugar, una alcaldesa como Claudia López, que le quitó respaldo a la policía, le echó la ciudadanía encima y limitó su capacidad operativa, permitiendo que la delincuencia creciera. Y en segundo término, una paz total del presidente Petro, que alienta a los delincuentes, le paga por no matar y manda una señal con esta ley de amnistía de que cualquier banda o grupo va a recibir amnistía por cometer algún tipo de delito, y eso ha envalentonado a las bandas. 220 bandas tiene Bogotá, 7 de ellas, como el Tren de Aragua. 220 bandas. 220 bandas criminales tiene Bogotá, de todo tipo, y 7 de ellas muy complicadas, inclusive bandas transnacionales como el Tren de Aragua, que tienen hoy tomadas localidades como Kennedy. Eso significa
particularmente un nivel muy alto de peligrosidad, en donde son bandas multicrímenes, manejan el narcotráfico, el microtráfico, la trata de personas. Usted va a un barrio como María Paz o El Amparo y están tomados por ese tipo de bandas como el Tren de Aragua, y lo que necesitamos acá es una decisión contundente y firme, con experiencia real como la mía, para poder controlar la seguridad en Bogotá. Diego, y hay que entender obviamente que es que Bogotá necesita seguridad para atraer empresas, para atraer desarrollo y también emprendimiento, ¿no? Totalmente, la seguridad es todo. De hecho, no para atraer, para evitar que se sigan saliendo. Tenemos una caída en inversión en el último año muy impresionante, una economía que tiene proyectada crecer al 1.5% y Bogotá estará abajo del 0.7% de acuerdo con las proyecciones. Si no hacemos algo para hacer una medida contracíclica desde el punto de vista económico y de seguridad, tenemos que hacer un esfuerzo precisamente para mantener el empleo, para decirle a ese empresario micro, pequeño, mediano, al independiente y a los emprendedores mantenga el nivel de inversión. Todos frenaron la inversión por la inseguridad. Debería decir que cuéntanos precisamente lo de esto de la primera y segunda línea que muchas veces alienta Gustavo Petro o el candidato por la izquierda, que es Gustavo Bolívar. ¿Ellos son los que manejan esto o ellos aquí no obedecen? Yo escribí un libro y lo lancé hace 2 meses, se llama Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social, donde cuenta realmente qué fue lo que pasó en el supuesto estallido social. Aquí hubo unas manifestaciones pacíficas donde muchos jóvenes salieron a manifestarse pacíficamente porque tenían inquietudes sociales. Pero otro grupo pequeño, ruidoso y peligroso, que era un pacto del pacto histórico, donde adoctrinaron a jóvenes para generar violencia y estuvo financiado por las disidencias de la FARC y por el ELN y negocios de microtráfico. Eso es la primera línea. Ellos son los que quemaban los CAIs, ¿no? Ellos con quemaban los policías. CAIs, ellos destruyeron el 60% de las estaciones de Transmilenio. Vimos como en el caso de los CAIs quemaron más de 53 CAIs en una noche en Bogotá, afectaron a las estaciones de Transmilenio, bloquearon localidades, como hoy estamos viendo también allá en Kennedy, al pie del portal de las Américas, casi acaban con ese portal, torturaron, como lo vimos a este alias 19, esa figura que torturó a vecinos, que recientemente recibió una sentencia precisamente por tortura y concierto para delinquir. Esa es la primera línea. Y pues aquí hemos visto claramente... ¿La primera línea son delincuentes o no son delincuentes? Son delincuentes cuando cometen delitos, como 360 de ellos ya han sido judicializados por tortura, por secuestro, por destrucción de bien público. ¿Quién es el jefe mayor de ellos? Pues la primera línea es una creación del ELN con los escudos azules y tienen relaciones con políticos. Ahí vimos a Gustavo Bolívar, hoy candidato a la alcaldía, financiando la primera línea. Hay una frase, perdón profesor, ya que vamos a continuar con esto, hay una frase que decía Gustavo Bolívar, que decía que pobrecitos los delincuentes en pandemia que no podían salir a robar. Yo no sé esto por qué lo dijo, precisamente en un programa de radio, ¿no? No, como que no sabe por qué lo dijo, porque hace parte del ADN y la filosofía de la gente del pacto histórico. De acuerdo, no solo dijo eso, sino dijo que los delincuentes roban porque quieren llevar a la novia al cine. De acuerdo, pero ¿sabe a qué voy con esto? Paga a los delincuentes por no matar. ¿Sabe a qué voy con esto, Diego? Que, o sea, no hay nadie que judicialice este tipo de cosas. O sea, no hay nadie que le haga veeduría. Ya están judicializados. No, digo, a ese tipo de comentarios nadie le hace control a este tipo de cosas porque eso es alentar precisamente lo que está mal, ¿no? Claro, no, es que el problema de fondo en este gobierno del presidente Petro y ahora con su candidato en Bogotá es que vamos hacia una sociedad que tiene los valores totalmente revertidos. Cuando un presidente le dice a usted, vamos a pagarle al delincuente por no matar, ¿qué le decimos a miles de bogotanos que todos los días se levantan con esfuerzo, con dedicación para ir a la universidad? Y uno, pues es que yo recuerdo a mi padre, lo que yo le digo a mis hijos, lo que nos dicen todos. Entonces uno le dice, oye, estudia, esfuérzate, trabaja, sal adelante con mucho mérito, con mucha responsabilidad. ¿Qué le vamos a decir? Por eso, en el caso mío como alcalde, mientras que el presidente Petro le va a pagar $1 millón a los delincuentes por no matar, en Bogotá, yo como alcalde le voy a pagar $500 000 a 500.000 familias, $500 000 de familias, para que esos jóvenes que hacen lo correcto estudien, trabajen y emprendan, y que sea un proyecto de la familia más vulnerable. Que sean productivos, ¿no? Claro. Tenemos a Jimena Charri desde Los Ángeles para darle participación a las mujeres, porque realmente esa es la equidad, ¿cierto? Así es. Está desde Los Ángeles. Recuerde que las mujeres en Bogotá son la mayoría. Y no hay candidata a la alcaldía porque mayoría. Obviamente los partidos no pudieron escoger una candidata. Pero bueno, en la práctica son solo candidatos, señores. Jimena desde Los Ángeles, en California, cuéntele aquí a nuestro candidato a la alcaldía sus inquietudes para la ciudad de Bogotá.
Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes, para nuestro equipo y para nuestro invitado, Diego Molano. Un gusto tenerlo acá. Bueno, le voy a hacer 3 preguntas que pues, todos los bogotanos tenemos para usted. La primera, bueno, ¿qué pasaría con el pico y placa si usted queda alcalde? La segunda, ¿qué va a pasar con todos estos grafitis no artísticos que hay en la ciudad que por la 30 es una barbaridad? ¿Cómo está la ciudad de sucia? Porque realmente yo estuve hace unos meses en Bogotá y realmente me dio mucha tristeza ver cómo se ve la ciudad, porque pues indudablemente Bogotá debe venderse para atraer inversión y claramente en este momento como está, pues pavorosa. Tercero, ¿qué va a pasar con los inmigrantes que han venido a la ciudad a delinquir y que no han podido ser judicializados? Ya sabemos porque realmente no tienen una identificación para poder ser judicializados. ¿Qué va a pasar con esto? Diego, cuéntenos por favor. Y por último, ¿de dónde van a salir los recursos para el tema de seguridad en la ciudad? Porque sabemos y lo hemos escuchado en muchas otras medios que todos prometen seguridad, pero en el momento de quedar alcaldes, pues la respuesta normalmente es no tenemos recursos para el tema de seguridad. Entonces usted cuéntenos de dónde van a salir estos recursos. Gracias. Jimena, respuestas concretas. Pico y placa. Es la medida más mediocre de movilidad que tenemos en Bogotá. Llevamos 30 años con el pico y placa, supuestamente porque era temporal mientras que terminábamos las obras. Y no se terminaron las obras y seguimos con una restricción. El pico y placa se acaba en mi administración. Vamos a cambiar la forma de manejar el pico y placa con tecnología, con inteligencia artificial y por corredores. Es que no puede ser que llevamos 30 años y la máxima discusión de movilidad en la ciudad cada año es que si el 1, que si el 2, que si 2 horas, que si 3 horas. Esa es una política mediocre. Yo creo en la libertad. Mediocre. En una ciudad deberíamos tener que el que tenga carro que pueda ir por las vías libres y seguros, si tiene moto que pueda ir por las vías libres y sin huecos, si tiene una cicla que vaya por la ciclorruta seguro, o si quiere caminar lo puede hacer, o si no, que utilice el sistema de transporte público con todas las obras ya terminadas y seguro. Pero lo que no podemos seguir es una medida justificando todo porque podemos hacer restricciones y ya las restricciones no funcionaron, cambiamos el pico y placa. Lo segundo, grafitis. Mira, yo creo que hay una gran diferencia. Yo fui concejal de Bogotá y dimos un gran debate, me acuerdo con en su época el concejal Juan Carlos Flores, y él defendía mucho el grafiti, yo defiendo el arte urbano. Pero una cosa es el arte urbano y otra es lo que vemos en Bogotá hoy de firmas vandálicas con toda cantidad de figuras que generan desazón, miedo, de pandillas y lo que quieren es buscar control territorial, además de afectación a una propiedad privada. ¿Cómo así que cualquier persona puede coger tu fachada y pintarla como quiera o firmarla como quiera? Eso es parte de la propiedad que debe ser también valorada. Por eso en el primer semestre iniciamos una jornada de embellecimiento y ornato con la policía, con los bomberos, con la defensa civil, con la comunidad, para volver a poner a la ciudad limpia. Vamos a poner 20 distritos grafitis en las localidades y hacemos un pacto con los jóvenes que allí funcionen, pero que el resto respeten arte, ¿no? La ciudad, claro, como arte, pero no pueden andar con las firmas vandálicas. Esta ciudad está fea, llena de basura, con esas firmas vandálicas que generan agresión, y eso no solo afecta la inversión, sino nos afecta el ánimo de los bogotanos. Usted pasa por ese sitio y ¿quién se va a sentir seguro? Nadie se siente seguro en este caso. Entonces hay que combinar muy bien una cosa que es el arte, graffiti, bueno, en sitios organizados, pero con un respeto a la propiedad privada en otros y no vandalismo. Y lo tercero, que tiene que ver con lo que tú señalas, de dónde vamos a sacar la plata para la seguridad. La seguridad es la prioridad. Hoy el 80% de las encuestas a ciudadanos y lo que uno ve en la calle hablando con ciudadanos o de Kennedy, o de Bosa, o de Ciudad Bolívar, o de Usaquén, es que la seguridad es una prioridad. Y en eso, prioridades son prioridades. Vamos a invertir en seguridad, pero no vamos a hacer como el gobierno Petro, meterle la mano en los bolsillos para sacarle más plata cuando ya nos han subido los impuestos. Nosotros hemos propuesto el plan sin serrucho y sin derroche, para pagar 2 cosas. Primero, vamos a fusionar 2 entidades, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica. Y segundo, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat, con la Secretaría de Vivienda, para que se haga la Secretaría de Desarrollo Social. Vamos a reducir el 10% de los gastos de funcionamiento del Distrito Capital, y en los fondos de desarrollo local, toda la inversión la vamos a focalizar a seguridad, a movilidad y a seguridad y movilidad principalmente. Hay algo, y a la generación de empleo. Hay algo que hablas que te felicito, que acabaste de citar.
un gobierno, como ejemplo, sea distrital o nacional o de cualquier país, tiene que revisar el gasto. Claro. El gasto inoficioso, cortarlo. Y el gasto necesario, incrementarlo. Pero sanear las finanzas públicas. Hay una cosa muy buena que hacen los países, yo lo citaba acá, muy buenos, los países más competitivos que han hecho. Han bajado los impuestos inoficiosos, han quitado mucha burocracia, ¿sí? Y han generado precisamente, al bajar mucho gasto inoficioso, pues obviamente se pueden bajar impuestos. Pero este gobierno, ¿qué hizo? Incrementó los impuestos sin hacer una revisión del gasto, que es lo opuesto a lo que debe hacer un buen economista, ¿no? Más sin embargo, obviamente, es lo que estamos mirando, que en Bogotá, por ejemplo, hay otra pregunta que te íbamos a hacer. Empresas públicas de Bogotá como Energía de Bogotá, ETB y Acueducto, ¿no sería buena idea formar una empresa, hacer un holding para que sea más fuerte y para que también le pueda dar más dinero a Bogotá? Respondo por eso estaba acabando de señalar, ese plan ni serrucho ni derroche nos va a generar 500.000 millones de pesos al año. En los 4 años serían 2 billones de pesos. Y con eso vamos a pagar 2 temas vitales de seguridad para no depender del gobierno nacional. 3.000 policías que pagamos en el distrito se incorporan a la Policía Nacional y se dedican especialmente a cuidar el Transmilenio para evitar el acoso y el robo permanente, y los parques y los colegios hoy tomados por el microtráfico para sacar de ella a los jíbaros. Y en segundo término, una megacárcel que vamos a construir. La construye y la opera una empresa de vigilancia privada, como quedó establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana que yo impulsé como ministro, de modo que construimos esa cárcel en 18 meses. De esa forma damos seguridad a los ciudadanos y evitamos la impunidad. Además lo hacemos con gasto propio, en eficiencia. En términos de ¿Tú impuestos. quieres hacer algo parecido a lo que está haciendo Bukele en Salvador? Yo creo que Bogotá necesita una megacárcel. Hoy de cada 100 delincuentes 80, que captura la policía, 83 quedan en la calle. Y vuelven a delinquir, ¿no? Y vuelven a delinquir de forma permanente. Y ahí hay una cosa importantísima que preguntaba Jimena. Con los venezolanos todo el apoyo se hace lo correcto, pero esos venezolanos criminales que creen que porque no los podemos identificar y judicializar pueden seguir robando y atacando a los colombianos, los llevamos a la megacárcel, pagan por ese delito en Colombia y luego los deportamos. O sea que hay mucha laxitud con el delincuente. Claro, por supuesto. ¿Qué razón? Porque los jueces hoy no los están dejando en la cárcel porque les dicen no hay cárcel, entonces los dejan en una medida de casa por cárcel. Claro, entonces los dejan en una medida de casa por cárcel y por eso están en la calle delinquiendo. Y ahora un gobierno como el del presidente Petro tiene una política de liberar a los delincuentes para que salgan a la calle durante el día, roben y vuelvan a la cárcel a dormir de noche. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Y con esto. Y por eso, pero déjame el último punto que es muy importante para responder al tema de impuestos. El gobierno nacional inició con una reforma tributaria que está asfixiando a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa. Asfixiando. Claro, los está asfixiando, por eso tenemos parada la inversión. O dígale, inclusive, y eso no es a las grandes empresas. Ayer hablaba yo con el dueño de un café. Me dice, el impuesto de la salud los tiene asfixiados, están cerrando las panaderías, las pastelerías, todo aquel que vende algo de dulce en Bogotá. Nosotros en Bogotá, mientras que el gobierno le sube los impuestos, en Bogotá le vamos a bajar el ICA, el impuesto del ICA. Muy bien. A la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa que genera empleo. Muy bien. ¿Y eso sabes a qué ayuda, Diego? A que no se sigan saliendo las empresas de Bogotá a los municipios aledaños. Claro, y estamos perdiendo industria. Entonces, ¿qué queremos enfocar? En un gran desarrollo económico y sostenible sobre el río Bogotá. Mi visión es la siguiente. El río Bogotá debe ser el proyecto del corazón de la sabana, un río descontaminado, un bosque de 20 kilómetros espectacular con buena calidad del aire, buenos árboles alrededor del río Bogotá y un incentivo a las empresas de descuento del ICA a quienes se localicen en Bosa, Kennedy, Suba, Engativá y Fontibón, sobre el occidente, de modo que el gran desarrollo económico sostenible de Bogotá se va a dar en el occidente. Llevamos 500 años mirando los cerros orientales, los próximos 500 años el corazón de la sabana de Bogotá será el río Bogotá, con empleo y con buena vivienda, de modo que no tengan que moverse en la ciudad. Hoy, ¿cuánto sufre un trabajador o una mujer cabeza de hogar de Bosa para salir? El metro le va a permitir salir de allá, pero tienen que moverse 2 o 3 horas para encontrar trabajo aquí en el centro de la ciudad. Ya que tocas el tema del metro, ¿tú qué crees que ese metro no toca reformarlo? Hablo de que es un metro que no va de extremo a extremo de la ciudad, o sea, no comunica ni el sur, ni el norte, ni el oriente, ni el occidente. ¿Tú crees que eso hay que modificarlo? Como toda la vida, lo ideal hubiera sido hacer la línea Bosa, entra en forma de herradura al centro de la ciudad y luego termina en Suba. Se alcanzó la plata para la primera fase, es elevada. Lo primero es terminemos esa fase, por Dios, por Dios. O sea, no podemos seguir a portas de una decisión como la que quiere tomar el presidente Petro de parar el metro. A ustedes que les gusta hablar de economía y de inversión,
¿Qué le va a decir uno a los inversionistas en los próximos años en Colombia, no solo en Bogotá, cuando el metro, que es la obra más grande de infraestructura, 32 billones de pesos, surtió una licitación pública internacional que cumplió con todos los requisitos técnicos, legales y financieros, y ahora por un capricho del presidente Petro lo quiere cambiar la obra? Eso no da seguridad jurídica en una nación. ¿Quién va a invertir cuando por el presidente o por un capricho cambian las obras? Dicen que el presidente por capricho tiene parados como 4 o 5 proyectos. Claro, se los voy a contar. contar. ¿Es lo de la PETAR? ¿Sí? Se los voy a contar. El presidente Petro quiere estrangular a Bogotá. Quiere parar el metro de Bogotá, la línea 1. Tiene parada la PETAR por un tema ambiental. Tiene parado el Regiotram de Occidente. Tiene parado el Regiotram del Norte. Y ahora quiere parar la desarrollo de la autopista Avenida Boyacá al Norte. ¿Cuál es el fin de parar todo esto? No, quieren estrangular a Bogotá para mandar un mensaje político, ¿no? Porque eso es político, es solo el que sea alcalde amigo de Petro le va a dar los recursos para que pueda... Ese es el que no. Entonces quiere estrangular a Bogotá para doblegar a Colombia y no se lo vamos a permitir. Petro no es el dueño de Bogotá. Vamos a defender a Bogotá de los delincuentes como Diego Molano y vamos a defender a los bogotanos de Petro y de su candidato Bolívar, que quieren distorsionar todas las actuaciones para favorecer políticamente a su candidato. ¿Cómo se explica el argumento de Claudia López, de la alcaldesa, que el metro está atado a la corredor verde por la séptima y que tiene que contratarse el corredor verde porque si no se complica la construcción del metro? ¿Por qué ese argumento? Ya yo soy miembro de la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá y con Roberto Pombo, pues hace poco se hizo un foro allá en la Sociedad de Mejoras, en el Museo Chico, exactamente, allá estuvimos en ese evento. Lamentablemente no pude estar todo el tiempo, pero la idea es esa. El museo y todo el grupo de arquitectos que tiene la Sociedad de Mejoras y Ornatos de Bogotá y quienes hacemos parte de eso, pues firmamos un comunicado y ustedes como candidato a la alcaldía en eso hubo una convergencia, oponerse al corredor verde por la séptima, tal cual como lo tiene concebido el diseño de construcción de la alcaldesa. Que no quiso firmar. ¿Quién? Que al principio decía que sí, que no, y luego de que sí. Bueno, hay algunos que cambian. Pero lo importante es el proyecto Metro. Y yo fui concejal de Bogotá y fui el primero que radicó la creación de la empresa Metro, porque mi sueño y mi objetivo es ayudar a que Bogotá tenga metro. Lo hice como concejal y lo voy a dejar andando como alcalde. Es un metro que tiene 3 troncales alimentadoras reales: la avenida Ciudad de Cali, la avenida 68 y el Transmilenio al sur por la Caracas hasta llegar al portal de Usme. Así tiene que ser. También estaba establecido el de la séptima, pero el de la séptima tiene mucha discusión de si es alimentador del metro o no, porque realmente es redundante, porque en la mayoría de tramos uno tiene el Transmilenio por la Caracas. El Transmilenio por la Caracas y además metro el metro por la Caracas. Y el metro fue diseñado metro por la Caracas y Transmilenio por abajo. En muchas cuadras es redundante, o sea que no necesariamente tiene que servir así. Yo como concejal estuve en desacuerdo con el Transmilenio por la séptima que planteó Peñalosa. Y ahora este proyecto del Corredor Verde es peor, porque es un esperpento urbanístico que cierra el carril occidental para carros particulares. De acuerdo. Pero queda completamente. Y en el plano político, ¿cómo ve su perspectiva? Porque realmente Carlos Galán puede crecer porque tiene los partidos políticos detrás de él. Pues Bolívar tiene el respaldo del gobierno nacional y puede tener algún crecimiento. ¿Y ustedes cómo quedan ahí como movimiento de firmas? ¿Tienen alguna posibilidad de crecimiento o no? Claro que tenemos toda la posibilidad de crecimiento y particularmente por una razón. Por primera vez los bogotanos y los colombianos que habitamos en esta ciudad vamos a tener segunda vuelta. Entonces aquí durante 20 años la izquierda ganó con solo el 30% de los votos porque la derecha y la centro derecha no se organizaba. Por primera vez los bogotanos van a poder comparar y votar en la primera vuelta por quienes lo representan y les gusta sus propuestas, no por el que les toca. Y en eso tenemos que tener cuidados, bogotanos, claramente. Utilicen la primera vuelta para votar por el que representa sus valores. En mi caso, porque protegemos la vida, porque creemos en la familia, porque creemos en la iniciativa privada y en el sector productivo como motor de una economía. No los perseguimos, por el contrario, los vamos a apoyar, porque creemos que para unir a los bogotanos no se puede seguir con este odio entre ricos y pobres que ha engendrado el pacto histórico y entre el trabajador y el empleador, y entre el joven y el Transmilenio, que porque es una empresa privada no podemos seguir así. Y entonces en esa medida el que tiene experiencia real para ejecutar los proyectos de Bogotá soy yo, el que tiene experiencia real en capturar y extraditar a jefes de bandas como a Otoniel soy yo. Entonces van a poder tomar esa decisión y que sea una decisión libre, que sea una decisión espontánea, y para eso estamos haciendo esta campaña. Y eso debe ser lo asertivo, ¿no? Porque es que hay muchos, por ejemplo, profesores de ciertas ciencias que no han tenido experiencia
¿cómo van a desarrollar temas? Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro es economista, pero parece que no supiera de economía, porque él tiende a atacar los sectores de la producción en Colombia. ¿Cómo va a atacar, por ejemplo, el sector que más genera dinero, que es el petróleo, que es Ecopetrol, que es un rubro que nos ha dado tanto dinero, que es el primero en exportaciones, ¿no? Pero mire, voy a decirle una discusión, voy a plantearla aquí porque la he oído en este debate, de las incoherencias de la izquierda. La izquierda dice, somos los pioneros en la transición energética. Y mire lo que le plantean en Bogotá, el candidato Bolívar. Entonces dice, somos los pioneros en la transición energética, entonces petróleo no. Vamos a parar el petróleo. Bueno, ¿y cómo vamos a financiar el resto de actividades de la economía del país? Luego dijeron, vamos a hacer los buses eléctricos. No, tú luego dices, bueno, energías alternativas, solar, eólica, etcétera. Esos son los proyectos más importantes que tiene el país hoy, que estaban ya contratados 2.000 megas que dejó la administración anterior, el presidente anterior. Y hoy los pararon. A punta de gestión, los pararon, están parados, se está yendo la inversión. Entonces, ¿qué energía alternativa? Por eso recoge esa frase, qué pena, de lo que usted está diciendo para que seamos puntuales. Por ejemplo, tenemos a una ministra de Energía que no sabía de energía. ¿Sí? Claro. No había estudiado nada afín a eso y mucho menos tenía práctica en temas de energía. Entonces, ¿por qué no hacerle un llamado al presidente que tiene que ser coherente con los ministerios y el personal que elige para comandar esto, ¿no? Total, pero entonces ahora me refiero al candidato Bolívar. Entonces, se pliega el mismo discurso que petróleo no, que energías alternativas, pero no las apoyan. Y luego, Bogotá tomó una decisión de un acuerdo que yo impulsé que permitió que toda la movilidad sea eléctrica al año 2040. Ya hoy Bogotá tiene 1.400 buses eléctricos. Eso es la flota de buses eléctricos más grande de América Latina. Somos pioneros en eso. Y ahora llega y dice, no, los buses eléctricos no, porque tenemos un problema con la batería. Puro cuento. Una batería puede demorarse 15 años todavía de vida útil. Si se renueva puede darle 5 años más, casi 30 años. Pero ahora no quieren buses eléctricos. Dice que tiene que ser solo con energía eléctrica, de los trenes, de los tranvías. La energía eléctrica, el 70% de la matriz hidroeléctrica del país es hidroeléctrica, es sana, es buena. Pero entonces la principal representante del Pacto Histórico de Antioquia está en contra de Hidroituango. Son unos incoherentes en todo lo que plantean y por eso tienen a la sociedad en Bogotá como nos tienen. Entonces no les sirve nada porque es puro cuento, no resuelven, no le generan verdaderas soluciones a la sociedad. Y hablemos del plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo ve el plan de ordenamiento territorial que deja Claudia y que fue obviamente actualizado en este gobierno? Hay un tema que a mí realmente este plan de ordenamiento no es que me parezca espectacular, pero bueno, ya está, ya quedó aprobado. Creo que hay que hacerle unas modificaciones pequeñas, pero hay que comenzar a ejecutar. El grave problema que ha tenido Bogotá es que llevamos 20 años sin plan de ordenamiento y eso genera una incertidumbre urbanística y de ordenamiento territorial. Hay que hacer unas modificaciones al tema de carga, sobre todo en renovación, donde hay una apuesta fundamental. Y yo lo que creo es que el próximo alcalde tiene que dedicarse a ejecutar, a hacer más bien una reglamentación acelerada, las modificaciones, pero sobre todo la reglamentación acelerada, en especial de las más de 20 actuaciones urbanísticas que hoy tienen atrapado un suelo ahí que podría estar generando vivienda. Pero porque además necesitamos acelerar la ejecución en construcción. Nuevamente, el presidente Petro toma la decisión de cambiar los subsidios de Mi Casa Ya, que venía creciendo a un ritmo muy importante a nivel nacional, los focalizan en población rural, que me parece muy bien, pero no tiene ninguna situación para compensar lo que se perdió en una ciudad como Bogotá. Entonces, lo que vamos a hacer en Bogotá es subir el presupuesto a $1 billón de la Secretaría de Hábitat para dar un subsidio complementario en vivienda y tener una meta de construcción de mínimo 40.000 viviendas al año para mantener el ritmo de construcción, sea contracíclico, mantengamos ese sueño que tienen los bogotanos de tener casa propia, apartamento propio, digno, con ese subsidio complementario de las cajas de compensación. Dicen que Gustavo Bolívar ya no quiere ir a los debates, que porque tú le haces unas preguntas que lo dejan sin respuesta. Pues que a mí sí me extraña. A mí me llena, eso dicen que ya no quiere ir a los debates. No quiere ir a los debates. Que le da miedo es que perder más electores con esos debates. ¿Sabe por qué no quiere ir a los debates? Uno, porque le hice un reclamo. Yo sí y lo vuelvo a hacer hoy. ¿Cuál fue? Le hice un reclamo. Le dijo, ¿cómo así que destruyeron otra vez un CAI de la Gaitana en contra de nuestra policía? Destruyen aquí en la 72 con Caracas, aquí cerquita, la Porciúncula, paran otra vez, activaron. Entonces le pregunto, usted que es famoso por financiar las primeras líneas, activaron
activaron la primera línea otra vez para generar violencia, generar esa sensación de desazón para afectar las elecciones. Eso lo quisieron aplicar, yo lo digo en mi libro, y lo va a aplicar usted otra vez, dígale a los bogotanos. Entonces se incomodó, porque no les gusta que le hablen de la primera línea, porque saben que con ellos destruyeron y buscaron afectar elecciones. Entonces salió a decir que no, que es que yo lo agredía mucho. El pacto histórico lleva diciéndome de todo tipo de injurias e improperios. Por eso inclusive me tocó denunciar por injuria y calumnia a María José Pizarro. Se tuvo que retractar de haber dicho que yo ordené violaciones a los derechos humanos. Se tuvo que retractar. Bolívar y sus bodegas lanza la piedra, dicen todo tipo de improperios en las redes sociales y luego uno dice, no, es que me agredieron. ¿Qué tal? Puro cuento. Entonces, ¿yo qué le dije a Bolívar? Él dice que no vuelva a los debates, que porque yo lo agredo y que porque soy de derecha. No, yo le dije, bueno, está bien, no hable de la primera línea. Yo lo reto a un debate, a que debatamos sobre el conocimiento de Bogotá y las propuestas de Bogotá, y le prometí que no le hablaba de la primera línea para no incomodarlo, porque es que se los incomoda. Van 72 horas, no me ha respondido y seguirá el reloj marcando porque no es capaz de debatir los temas de fondo en democracia. Hablan de democracia, hablan de la necesidad de participación, pero cuando son confrontados a sus responsabilidades o los debates de las ideas, buscan restringir a la oposición, anular al opositor contrincante. En Bogotá lo que necesita es democracia. Aquí, si él quiere ser el alcalde de Bogotá, no puede tener miedo para capturar delincuentes, mucho menos tener miedo para debatir. De acuerdo, pero precisamente por eso era que te preguntaba sobre la primera y segunda línea, abriendo este tema. ¿Quién es el gestor de esto? Porque es que yo no entiendo cómo en la primera y la segunda línea ha cometido tantos delitos en Colombia y no hay un jefe, no cogen a los jefes. ¿Por qué no se ha acabado esto? ¿Qué pasa con esto? No, la primera línea se le inventó el ELN con los frentes urbanos del ELN. Uno de los que estaban promoviendo la primera línea se llama alias Uriel, fue neutralizado por una operación de nuestras fuerzas militares. El segundo se llama alias El Rolo, estaba en Venezuela, desde allá orientó el desarrollo de la primera línea, creando unas organizaciones que se llaman los Escudos Azules y Rojos. ¿Pero cuál es la relación de Gustavo Bolívar con esto? Pues es que ahí tiene una relación con el pacto histórico, los financió. Y de hecho no lo digo yo, lo dicen sentencias, lo digo yo en el libro, lo explico, sí. Cómo fue que era que operaban las primeras líneas. ¿No recuerdas cuál es el libro? Se llama Bajo amenaza, la cara oculta del estallido social que golpeó a Colombia. Ahí yo señalo qué es la primera línea, que es un grupo de activistas que tienen vínculos con grupos de narcotráfico, de disidencias de la FARC-ELN y líneas políticas con el pacto histórico que fueron financiados por el microtráfico. Pero además lo importante de esto es que 360 de la primera línea ya fueron capturados y judicializados, 23 de ellos por homicidio, más de 70 por tortura, los otros por destrucción de bienes públicos o privados. Alias 19, el peor de los de la primera línea aquí, fue sentenciado por tortura y por concierto. Estamos hablando de grupos antisociales, sí, ¿no? Claro. Jimena, nuevamente ya que están en Los Ángeles esperando una nueva oportunidad, y en la democracia se dan oportunidades. Sus preguntas aquí para el candidato. Gracias. Quiero preguntarle, bueno, Bogotá debe trabajar con el gobierno. ¿Cómo vamos a trabajar entonces con el gobierno? Porque no podemos, Bogotá no es una isla fuera del país. Entonces ya sabemos que usted está como no muy contento con muchas de las acciones y decisiones que ha tomado el gobierno, pero es una realidad que hay que trabajar de la mano del gobierno. Entonces, ¿cómo sería su estrategia para acercarse al gobierno si usted queda alcalde de Bogotá? Traducción, ¿cómo hacer convergencia dentro de la diferencia? La Constitución del 91 establece claramente que debe haber una colaboración armónica entre poderes, entre el nivel ejecutivo nacional y por supuesto el nivel distrital, y así actuaremos en el mejor interés y bienestar de los bogotanos. Pero ¿qué hacer ante precisamente ese posible chantaje que puede tener el presidente sobre el alcalde? Pero claramente también establece la Constitución colombiana que este es un país descentralizado y que el distrito capital es un distrito capital. El presidente ya fue alcalde, hoy es presidente y debe dejar gobernar a los bogotanos y respetar a los bogotanos. Miren, mientras que el presidente diga que le va a pagar a los delincuentes por no matar, yo no me voy a poder entender con él, porque yo le voy a pagar a los jóvenes bogotanos para que emprendan, estudien o trabajen. Mientras que el presidente diga que no se puede hacer el metro de Bogotá porque es elevado, una obra que ya está contratada, no nos vamos a entender, y el presidente tiene que entender que yo he elegido como alcalde con esta propuesta de mantener el metro elevado, es un mandato ciudadano, no es un capricho del presidente, la obra ya está, pero además ratificada en una votación de todos los que dijimos que sí vamos a seguir con la línea del metro como está. Él tiene que respetar la democracia también, para eso son las elecciones. Y en segundo término, las decisiones de Bogotá
son en democracia. Es que Bogotá es una institución. Si hay un metro que fue aprobado por el Consejo, desarrolló todos los lineamientos de una licitación pública internacional, no puede evadir. Defender a Bogotá es defender las instituciones colombianas también. Bogotá es una institución y el presidente la tiene que respetar. Y hay que decir una cosa, que es que no son los intereses del presidente, son los intereses de las personas y de la gente, ¿no? Claro. Por supuesto, hay algunos temas en el plan de desarrollo que a mí me parecen interesantes. Esto de la economía popular. Yo soy un tipo comunitario, he trabajado temas comunitarios todo el tiempo. Pero desde la generación de valor, ¿no? Claro, pero allí, mira, hay 3 poblaciones: los vendedores ambulantes, los bicitaxistas y los recicladores en Bogotá. Vamos a trabajar a partir de esas líneas del plan de desarrollo un gran programa para esa población vulnerable, para lograr que esa economía popular se formalice, avance y le preste mejores servicios y ellos mejoren sus condiciones de vida. La manzana del cuidado, ¿las mantenemos, las reformamos, las incrementamos? ¿Qué hacemos con las manzanas Claudia del cuidado? le fue muy mal en seguridad, muy mal, se raja en seguridad, pero las manzanas de cuidado son una apuesta interesante, buena, positiva, que hay que continuar. Sí. Y una cosa que te preguntábamos que es importante, las empresas públicas de Bogotá. Sí, señor. ¿No crees que es algo importante hacer en Bogotá lo que se hizo en Medellín? Esto para crear una gran empresa para Bogotá, capitalizarla más, traer también inversión extranjera si se puede, aumentando precisamente esos activos para que Bogotá pueda tener un nicho también de entrada, como lo es Ecopetrol, para la nación. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Yo fui asesor del acueducto, recién inicié mi carrera profesional, es una empresa maravillosa, muy interesante, y Bogotá tiene en sus empresas una gran posibilidad. Yo soy gerente, soy administrador y soy ejecutor. Nosotros vamos a poner a producir esas empresas. No es posible que tengamos una empresa como el Acueducto Bogotá o la empresa Energía y el ETB y no estén generando más de 500.000 millones de pesos en utilidades al año. Esa es plática que necesitamos los bogotanos, la tenemos que poner a producir. ¿Cómo es posible? Una cosa muy sencilla. Yo he trabajado mucho el tema de las curtiembres de San Benito. La empresa Acueducto tiene un apellido, que es Acueducto Alcantarillado. Deberíamos tener ya una planta de tratamiento de aguas residuales prestando servicio a las curtiembres de San Benito para que podamos tener un proceso productivo más sostenible y se mantenga la industria, pero además es sostenible porque protegemos el río, como lo tienen en Medellín. Vamos a poner a producir esas empresas que generen más utilidades, más eficiencia. La empresa de Acueducto en los componentes de prestación de servicios de plantas de tratamiento. La ETB la vamos a poner a producir especialmente para garantizar que creemos esa universidad digital metropolitana que estoy proponiendo, y eso significa acceso y sobre todo en liderar la instalación de la 5G, y la empresa de energía eléctrica de Bogotá para que sea la gran promotora de cómo tenemos mayor movilidad eléctrica en la ciudad. Una cosa popular que vamos a hacer con la empresa de energía eléctrica es, en la factura de la energía eléctrica vamos a garantizar que se pueda financiar o patinetas eléctricas o bicicletas eléctricas o motos eléctricas, de modo que iniciamos con más movilidad sostenible en la ciudad. Diego, y una última pregunta, para que te comuniques con todos tus oyentes y tus seguidores. ¿Por qué votar por Diego Molano? Un saludo especial a todos los bogotanos y a los colombianos que viven en esta ciudad. Bogotá merece más. Bogotá está hecho un caos en inseguridad por el miedo y la desesperanza. Bogotá está hecho un caos en la inmovilidad porque no hemos ejecutado las obras que nos merecemos, el metro que nos merecemos y una muy mala calidad de vida. Diego Molano es un hombre de experiencia, conozco de seguridad porque fui ministro de Defensa, conozco los programas sociales porque manejé el ICBF, manejé los programas sociales de Familias en Acción y además me he recorrido esta ciudad palmo a palmo como concejal de Bogotá. Yo me comprometo con los bogotanos que con su voto el próximo 29 de octubre vamos a garantizarles la seguridad y vamos a defender a los bogotanos de esa inseguridad rampante de hoy, pero vamos a defenderlos también de los intereses e intenciones del presidente Petro de estrangular a Bogotá. Y a pesar de que desafortunadamente me duele en el alma que el país vaya mal, yo le digo a ese micro, pequeño y mediano empresario, voy a protegerlo para que siga adelante, para que no cierre, para que siga invirtiendo. Vamos a proteger a ese estudiante, a esa niña que quiere salir a la calle sin que tenga preocupaciones de que la van a acosar. Vamos a proteger a ese trabajador que va en su bicicleta, que hoy lo roban y lo atracan, lo vamos a proteger. Vamos a proteger a esa familia que se queda con el corazón en la mano cuando su hijo sale a montar en Transmilenio, lo vamos a proteger y vamos a garantizar que aquí tengan verdaderas oportunidades de que esta ciudad crezca y que seamos todo el contrapeso a lo tan grave que está pasando en el gobierno nacional, que Bogotá sea ejemplo de calidad de vida, ejemplo de vida en familia. Y que hay una base con la que tú puedes contar la experiencia en seguridad a través del Ministerio de Defensa. A partir del Ministerio de Defensa. Yo no llego a hablar de seguridad a improvisar, tengo experiencia real para proteger a todos los bogotanos y los colombianos como no lo merecemos.
Felicitaciones y la verdad obviamente le deseamos a los bogotanos que tengan unas buenas votaciones. Profesor Luis Alberto, que miremos los datos, las estadísticas, no solo que miremos los argumentos, sino también la trayectoria de los candidatos, porque, profesor Luis Alberto, nosotros en Bogotá es importante la democracia, pero en democracia no podemos hacer acólitos de lo que está mal ni de la delincuencia, eso está muy claro. O sea, el antisocial es el antisocial y el que trabaja por Bogotá es el que se le debe apoyar. Así es. Sí, vamos llegando ya al final. ¿Y creen las encuestas o no creen las encuestas, Diego? La encuesta es el próximo 29 de octubre. Esa es la última, ¿cierto? Claro. Porque como están las tendencias, según Iván Galo está ganando. Porque además sabe que tenemos que lograr, esto es una batalla cultural. Sí. Aquí la izquierda nos ha metido una ideología de creer que la ciudad es mamerta y que son los dueños de Bogotá. No, los bogotanos somos un electorado independiente, exigente y rebelde, y hay que conquistar su corazón, y esa es la que hacemos todos los días en las calles, volanteando, Diego, hablando en reuniones. Hay que entender una cosa, que Bogotá es el motor de la nación. Así es. Y como tal, merece muy buena administración, pero hay otra cosa que te iba a preguntar ya cerrando. Tuviste un video de Carlos Galán haciendo como una simpatía con Gustavo Petro y con su pacto histórico. Sí, pues ya está rodando por todos. ¿Qué está pasando? Pues aquí eso es lo que tienen que tener claridad los bogotanos, de que en el 29 de octubre no voten por el que les toca, voten por el que verdaderamente lo representa y quieren. Y hable las verdades, ¿no? Que sea transparente. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri desde Los Ángeles, California, una bogotana que está radicada ya hace mucho rato, Alejandro Velandia, nuestro invitado especial, el exministro Diego Molano y actual candidato a la alcaldía por Bogotá, Alberto Ávila, quien les habla, y en el Control Master, el ingeniero de sonido, Luis Daza. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.